Gracias al Señor por este tiempo con el Maestro. Todos conocen que en el ministerio quíntuple de Jesús, como plantea Efesios 4:11, hay el ministerio del Maestro. Este es una parte muy importante en el buen funcionamiento de una iglesia, y es venir a aprender. Ya les digo que hay muchos dones y hay también ministerios. El ministerio del maestro es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que cree que sabe algo no sabe nada. Bendito sea el Señor, porque el reino de Dios es por revelación. Las causas principales por las que el cuerpo de Cristo está dividido, explotado, el diablo bailando, es porque la iglesia no tiene revelación. Así que, como decía el apóstol Pablo, vengamos a las revelaciones. Vengamos a las revelaciones. Dice la palabra de Dios que las cosas ocultas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros. Amén. Por eso este tiempo es importante. Es un tiempo de discipulado y un tiempo de discipulado espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es la escuela. Esta es la escuela. Y esto no se acaba. Esto no se acaba. Bendito sea el Señor. Pablo decía que él mismo no pretendía haberlo ya alcanzado. Es decir, que el mismo apóstol Pablo tenía que estar constantemente buscando revelación y revelación. Y la palabra se le revelaba. ¿Ven? Entonces es por revelación. Cuando hay áreas de tu vida que no se te son reveladas, estás en esclavitud. Eso es tremendo. Pero la palabra de Dios plantea, y quiero decirle a la iglesia que el pastor es un hombre de palabra. Como debemos de ser todos. No sé tú, pero el pastor es huraño en la lectura de la palabra. Amén. Así que es muy difícil, aunque no creo sabérmela toda, porque por revelación, pero es muy difícil que tú lleves al pastor a un lugar y que le pregunten algo y no le dé 5 o 6 versículos. Es decir, que delante de ustedes tienen un doctor, un hombre entendido y que Dios ha llamado con el don de enseñar. Ya les explicaba yo a la iglesia que desde muy pequeño, desde muy temprana edad, Dios empezó a entrenarme como maestro, sin ser todavía cristiano. ¿Cómo enseñar? Bendito sea el Señor. Por eso me place que el ministerio del maestro repose sobre mí. Amén. El martes pasado traímos un tema, como empezando la serie que terminamos hoy, que la serie se llama Era de pie en la tormenta. Y le estaba hablando a la iglesia de la importancia en estos tiempos de venir a Cristo. Una iglesia enfocada en Jesús. Una iglesia que muere al yo. Y que en estos momentos de tantas preocupaciones, esta iglesia tiene que alentar a aquellos que ahora mismo tienen temor, como decía mi amada Eduvina, que viene del diablo. Por eso hay muchos sectores de la sociedad que hoy están inventando huelgas contra algunas injusticias. Cuando son planes de Dios, no es con espada ni con fuerza. Amén. Cuando es injusticia que están haciendo en los trabajos, cuando están haciendo en los lugares, ahí sí, pues hace manifestaciones y huelgas, que lo permite el país que es un país de democracia. Amén. Pero nosotros
tenemos que alentar a las personas a buscar a Jesús como un antídoto, Así que la iglesia no puede estarse sumando a ninguno de ese tipo de manifestaciones. Por eso estás peleando en la carne y te puede pasar como a Pablo, que empezó a darle coces al aguijón, tirarle patada al ungido de Dios. Así que si fue por injusticia, puedes levantar, hacerlo en tu trabajo, como hemos visto en los casos de Dubina, y como la mano de Dios está en ese tema, salieron airosos. Bendito sea el Señor. Eso se recomienda a la iglesia, no se sumen a nada de eso. Oren, busquen a Cristo, tengan revelación del Kairos de Dios. El Kairos son los tiempos de Dios y estamos en los tiempos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y decía también el martes pasado que cualquier manifestación rara debe ser por la resistencia al cambio. Lo que estaba mal hecho quiere seguir haciendo su vida mal hecha. Y para cada cosa Dios ha levantado hombre para corregir. Este tema se llama las tormentas que nosotros mismos creamos. Martes pasado, parados en la tormenta, les recomiendo que lo vean. De este martes, las que creamos nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Quiero que vayamos a Jonás capítulo 1 y después Jonás 2:10. Y para dar inicio, bendecimos a todos los que se conectan. Quiero decirles que aunque la iglesia en la clase de los martes ven 12, 13 personas, estas enseñanzas las miran más de 100 personas, 100 y pico. Es decir, que una iglesia, hay una escuela más grande que esta que están aquí ustedes mirando, que ven lo que ustedes están oyendo, aunque no digan ni mu. Hay algunos que sí dicen tremenda palabra, pastor, aprendí mucho. Saludamos a nuestra hermana María Olarte, siempre está conectada. Bendito sea el Señor. Una fiel discípula y hija, como la declaro, hija de la casa. Bendito sea el Señor, porque ve en mi paternidad. Amén. Jonás 1 dice, Jonás capítulo 1, versículo 1. Bendito sea el Señor. Las tormentas que creamos nosotros. El martes pasado nos confesaba la hermana Keila que la enseñanza del martes fue bien refrescante para ella, aunque dice que a veces el pastor la revoleaba. Bendito sea el Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, a Jonás, hijo de Mateo, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos al 2, Jonás capítulo 2, versículo 10. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Es un libro pequeño y se lo recomiendo a todos. Y aquí vemos una tormenta que se creó el mismo Jonás. Sí. En el mismo uno Dios le da un mandamiento. Bendito sea el Señor. Y él no hizo lo que Dios le dijo. Él desobedeció a Dios. Eso provocó una tormenta literal en el mar. Y todo él mismo en el libro de él declara. ¿Cuántos prometen que van a leer el libro de Jonás? Él declara que él mismo fue el que creó esa tormenta. Y dijo, para que esto se quite tienen que tirarme al mar. Lo tiraron al mar. Bendito sea Cristo. Y dice que Dios tenía preparado un pez. Y el pez se lo tragó.
Allí dijo él, como decía David, que descendió a los abismos, su vida estaba muerta, se pasó 3 días como una ilustración de Jesús en la cruz, en la muerte y resurrección del Maestro. Y cuando volvió en sí, cuando se arrepintió, cuando cambió la manera de pensar, su forma, sus leyes, sus conceptos, sus derechos, todo eso lo murió. Entonces se puso en dimensión Dios y Dios lo perdonó y le ordenó al pez que lo vomitara a la tierra. Suéltalo. Este es un varón que él mismo se creó la tormenta. Él mismo se la buscó. Estaba pasando por una situación y él se pensaba que él podía pelear con Dios, pelear contra las enseñanzas o los mandamientos de Dios, porque él tenía sus conceptos. Era muy democrático él. Era muy democrático. Democracia significa el poder del pueblo. Y la iglesia tiene que también aprender un poco sobre esa democracia que es la que estamos viviendo, que podemos siempre tener derechos y principios y razones. Bendito sea el Señor. Y el reino de Dios no tiene que ver nada con la democracia, no tiene que ver nada con tus conceptos ni tu forma de pensar. Eso para Dios es cero. El reino de Dios es teocracia. Es decir que, ojo esto, iglesia, esto es muy importante, tanto para los que están aquí como los que me están viendo en China y en la Conchinchina. El reino de Dios, tú no tienes razones, tú no tienes leyes, tú no tienes conceptos. En el reino de Dios son los conceptos de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios y el orden de Dios. Es decir, que es el gobierno de Dios el que está en la iglesia. Por eso se llama teocracia. Teocracia. La iglesia tiene que desaprender sobre ese espíritu que al final es guiado por Satanás, porque es un espíritu de orgullo. El primer orgulloso fue Satanás. Todo el mundo sabe que en Ezequiel dijo, subiré al templo de Dios y haré y esto y esto y esto, y de entre él me presentaré delante de él. Y Jesús le dijo, pues mañana te voy a tirar para abajo. Es decir que, por eso doy paz a aquellos que están pasando por pruebas ahora y que tienen en estos tipos de ataques. Tienen que saber que si Dios está al control, Dios tiene buenos planes contigo. Son planes de bien y no de mal. Amén. Amén. Pero Jonás no se lo creía así. Al final de la historia de Jonás, él le dijo, por eso es que no quería venir a Nínive, porque tú eres un Dios perdonador, porque tú entonces empezó a sacarle toda la palafrenacia y verdaderamente que sacó lo sucio y lo podrido que estaba todavía en su corazón, aunque era un profeta que Dios estaba usando. Amén, porque lo estaba mandando a un lugar a profetizar. No importa que Dios te mande a profetizar, no importa. Estamos en un proceso, estamos en un tiempo de triunfo en triunfo, victoria de victoria, como la senda de los justos. Amén, que todos siempre tenemos que aprender. Bendito sea el Señor. Esto casi tiene que ver mucho con el Proverbio 30:83. A ver si es 83, Walter, o 35. Proverbios capítulo 30 tiene que ver con la nariz. Déjame ayudarme de mi palabra. Bendito sea el Señor. El libro de los Proverbios es muy importante
Porque hay 31 proverbios, casi uno para cada día. Y es casi como profético los proverbios. Si lo leemos por la mañana, veremos que si lo leemos por la mañana, veremos cómo coincide. Bendito sea Cristo. Treinta, 33. 30-33. Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena la nariz sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Algo bien importante, el que fuerte se sopla la nariz corre riesgo de que se le rompan los vasitos que están dentro y sangraremos. Esos son los resultados de nuestro actuar. Porque hoy estamos pasando por tormenta y muchas de ellas no las buscamos nosotros. Amén. Parados en la tormenta y otras las que nos hemos buscado nosotros. Bendito sea el Señor. La intención del pastor, te voy a dar unos códigos en esta hojita de por qué Dios permitió que Jonás sangrara de la nariz cuando se la sopló fuerte y lo que Dios persigue en ese sangrado. Amén. Todo lo que Dios hace es para que su pueblo aprenda. Tanto si la tormenta te la inventó el diablo, como si te la buscaste tú, Dios de ahí va a sacar algo bueno. Porque el objetivo de Dios es que no te quede así. Entonces la función del pastor es traerte a memoria las cosas que pasan cuando somos desobedientes o hacemos algo que no le agrada a Dios por falta de conocimiento. Yo decía que tiene que ser revelado, porque sin falta, cuando el pueblo de Dios tiene falta de revelación, lleva cautiverio y lleva muerte. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, porque no se le fue revelado. El reino de Dios es de revelación. En la escuela no se da revelación. En la escuela te dan letra y conocimiento, la revelación te la da el Espíritu Santo. Por eso Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo, empezando por el discernimiento del Espíritu y segundo, meterte en la locura de hablar en lengua. Ahí empieza todo. Es decir, que el pastor se va a esforzar porque la iglesia de Jesucristo sea una iglesia llena del Espíritu Santo, con discernimiento del bien y el mal, que pueda hablar lenguas, géneros de lengua, interpretación de lengua, que tenga palabras de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Tema que vamos a empezar a enseñar los viernes, a enseñar. La escuela del viernes es el ministerio del pastor, porque este es el ministerio a quien Dios me llamó, no puesto a dedo. Dios me llamó y tengo razones fehacientes para decirle a la iglesia que soy un hombre llamado por Dios, por resultado, por testimonio. Así que no soy improvisado. Valga la redundancia, puedo ser pastor de pastores. Un hombre que tiene casi 30 años en el Evangelio. Yo no sé lo que tú estabas haciendo hace 30 años atrás. A lo mejor muchos no habían ni nacido. Y ya el pastor era un expulsador de demonios, un león, dando palabras, restaurando matrimonio. Bendito sea el Señor. Tiene que ver mucho con la enseñanza, esto que estoy hablando, con la enseñanza de hoy.
Mateo 13, 51 y 52 dice algo. Porque a Jesús le gustaba enseñar. Recuérdense que Jesús le decían rabí Sí. o rabino. No tengo que tener el equipaje aquí yo para decir que soy un israelita espiritual, que soy iglesia. Amén. El olivo silvestre, porque los judíos y los israelitas, a quien bendecimos, no aceptaron a Cristo y fueron destituidos y fuimos plantados nosotros. Por eso es que hoy tú puedes hablar de David y hablar de los salmos y apropiarte, aunque tú no naciste en Israel, porque tú eres un olivo injertado. Aleluya. Entonces, cuando se habla hoy en día de Israel, se habla de la iglesia. Por eso cuando estabas leyendo el Salmo 121, no se adormecerá ni dormirá el que guarda, pero ahí yo digo tu nombre. ¿Te atreves a decirlo? No se dormirá ni adormecerá quien guarda. Ahí tú te apropias de ese salmo para ti. Amén. Israel, la iglesia. Esto es código, esta es nueva revelación. Claro, hay que, como el pastor dice, desaprender. Un vaso lleno tú no le puedes echar más nada. Repito, a un vaso lleno tú no le puedes echar más nada porque está lleno. Entonces todo lo que tú puedes estar tirando se va a perder. Estás casi perdiendo el tiempo con ese vaso lleno. El vaso lleno para aprender tiene que vaciarse. ¿Sí o no? Amén. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Jesús hablando te pregunta, ¿han entendido todo lo que el pastor está hablando? Y ellos respondieron, sí, Señor. Amén. Entonces dijo, espérate un momento. Todo escriba docto, es decir, apto para enseñar, con un doctorado espiritual. Con un doctorado espiritual. En el reino de los cielos es semejante a un padre. Es semejante a un padre. Por eso la iglesia tiene que aprender algo que no tiene, que se llama la paternidad. Muchos no conocieron a su papá, otros conocieron los cintarazos que le daban al papá, otros las patadas que le daban al papá, otros los maltratos que le hacía a la mamá al papá. Y empezaron a crear una adversión hacia la paternidad. Y hoy en día están en la iglesia y no reconocen la paternidad del pastor. Le es difícil. Le es difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mal trasfondo con la paternidad. Dios quiere que tú seas libre y te llama que un pastor, un maestro, alguien que carga el ministerio quíntuple, es que como aquel padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y enseñanzas viejas. Él sabe cómo sacar cosas nuevas. Eso es maná. Cosas nuevas son revelaciones, cosas nuevas que tú no sabes. Entonces, cuando tú vas a la casa de papá o a un ministerio donde hay paternidad, alguien que te ve como un hijo o una hija, tú sabes que ese hombre fue alguien instituido por Dios para traer cosas de su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas. Bendito sea el Señor. Por eso dice Crónica, cree en Dios te seguro, cree en tu papá o en tu profeta y será prosperado. Amén. Cree en Dios y está. Cree en el profeta, cree en tu profeta. No, yo no creo en hombre. No, yo no me sujeto a hombre. No, yo me sujeto a Dios nada más. Usted está siendo influenciado por Satanás y por el diablo. La Biblia dice, cree en Dios y está seguro, cree en tu profeta y vas a ser prosperado. Tu profeta fue puesto por Dios para prosperar tu vida, para que te vaya bien. Amén.
Amén. 1 Timoteo 1:13, 1:18. Miren, Pablo se dirige, 1 Timoteo 1:18, Walter. Dice, escuchen esto, este mandamiento, hermano Timoteo, Hijo. Hijo. Timoteo. este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Aquí vemos que una de las características y muchas veces nos metemos en berenjenales es porque no reconocemos la paternidad. Y Pablo le dice a Timoteo, hijo. La iglesia de hoy en día, los ministerios apostólicos y proféticos, tú tienes que tener claro a los lugares que tú vas. Tú tienes que investigar a los lugares que tú vas. Tú dices, no, yo voy a la iglesia tal. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que es? Ministerio apostólico y profético. Ahí tú tienes que sentarte y meditar cuando tú vas a un ministerio apostólico y profético. Porque estos ministerios lo que vienen es a romper toda tu tradición, vienen a romper toda tu filatelia, vienen a romper todas las malas enseñanzas que recibiste de la religión y vienen a instaurar el reino de Dios. Entonces tú no puedes asistir a un ministerio sin investigar qué son los ministerios apostólicos y proféticos, qué persiguen, cuál es la ideal, reino, identidad de hijo, misión de la iglesia de Jesucristo. Y generalmente son personas que Dios ha llamado para traer cosas nuevas a tu vida. Porque puedes haberte pasado 20, 30 años en cualquier iglesia y llegas a un ministerio apostólico y profético y te tumban la baraja. Te tumban la baraja. Porque los ministerios apostólicos y proféticos son personas que se meten en el Espíritu a buscar palabra de Dios, enseñanza de Dios, viven en el Espíritu. Los del Espíritu juzgan todas las cosas y no son juzgados por nadie. Repito, los del Espíritu juzgan todas las cosas y no son juzgados por nadie. Entonces, cuando tú ves un ministerio sintonizado en el Espíritu, no hay división, no hay contradicción, porque todos mismos están en el mismo canal, sintonía. Cuando tú veas a alguien que se desfasa, es porque está desintonizado del ministerio donde está. Desintonizado, no está en la misma frecuencia. Entonces, no estás recibiendo nada. Porque ¿qué hace que tú estés en FA y yo esté en FM? Tú no me entiendes. Tú no me entiendes. Y muchas veces, como lo hemos planteado, la iglesia se llena de hermanos que generalmente se sientan y lo que están es buscando dónde discrepar con el pastor. Y ves que tienen un montón de años en el evangelio y lo que están esperando que el pastor diga algo para ellos discrepar. ¿Piensas tú que esos hermanos, esos hermanitos, se van a llevar la revelación que te llevas tú? Porque ellos lo que están esperando es que casarte algo. Entonces allí no van a aprender, allí no van a recibir nada. Allí ellos no son Timoteos, no son hijos, no son Timoteos. Por eso el pastor dice que esto no es una iglesia, por eso yo no me membresía. Ay, para ser miembro. ¿Miembro de qué?
Ay, pastor, pero la presentación de la membresía. ¿Cuál membresía? No han entendido todavía el Evangelio del Reino. No han entendido el Evangelio del Reino. Esto es un equipo. Esto es un cuartel. Esto es un cuartel general. La iglesia eres tú. Esto es un cuartel general. Donde tú vienes como un Timoteo. Donde tú vienes como un Timoteo. Para que el Señor te encargue a través del líder. Alguien que levantó, que tenía sus ovejas por allá en Madián, como a Moisés, y le digo, te voy a elevar allá para que dirijas esa grey. Por eso los ministerios apostólicos y proféticos no tienen que ver con las estructuras que enseña la religión. Los ministerios apostólicos y proféticos, Dios los trae a un lugar donde no hay nada. No hay nada. No hay nadie. No vengo de ningún lugar. Llegué a un terreno fijo. Y la primera persona que me gano es a la pastora. Y la pastora era pastora allá. Y tenía título y graduada. Y le dije, desaprende porque te agarró el molino. Desaprende porque aquí tú no eres nadie. Y a la primera que tuve que quitarle los chamucos fue a la pastora. Y ya era pastora. Hello. Y no vayan a pensar de que no era una mujer de Dios. Una mujer de Dios que la conozco yo. Que la conozco del pe al pa. Y he visto muy pocas mujeres como ella. De oración, de búsqueda de Dios, de palabra, de amor. Y tuve que darle los pelos. Y ahí el Señor me dijo, viste, lo que quiero decirle, que la iglesia es un equipo que se junta con una visión. No te puedes desenfocar, porque entonces vas a crear una tormenta. Tú mismo vas a crear una tormenta y vas a recibir un pago. Bendito sea el Señor. Y como este caso, mire, yo he visto reverendos. Bendito sea Cristo. ¿Saben lo que es un reverendo? En California, aquí mismo en los Estados Unidos, en California, hay escuelas de 5 años. 5 años. Donde tú tienes que pasar un curso de 5 años, no de pastor, de reverendo. Y la gloria sea para Jesús. La gloria sea para Jesús, modestia aparte. He tenido encuentros con reverendo y he tenido que quitarle demonio a aquellos. Cuéntame, amado. Las palabras se dan como de reverencia. Más que pastor. Pero la unción apostólica, porque eso es religión, toma a los reverendos y los zarandeos. Le he dado la mano a un reverendo y se ha caído de rodillas. Y he empezado a convulsionar. Delante de la pastora. ¿Ven lo que es la unción apostólica? Esto es diferente. Por eso la palabra dice que lo primero que tenemos que hacer es echar fuera demonios. El viernes empezamos una clase. ¿Qué son los demonios? ¿Cómo se ministran los demonios? ¿Cómo es el equipo apostólico para echar fuera demonios? Es nada que tiene que ver con nada. Nada que tiene que ver con ninguna otra escuela ni enseñanza. Es algo netamente espiritual. Amén. Es la locura. Recuérdense que Jesús andaba con muchos de sus discípulos, eran 10 o 12 discípulos, y una vez se toparon con un chico que tenía demonios y no pudieron echarlo fuera. Jesús no se le acercó y le dijo una cosita linda. Jesús le dijo, perversa hipócritas, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ay, que Jesús más duro. Ay, que Jesús más fuerte. El mundo espiritual es tremendo. El mundo espiritual es tremendo. Amén.
Vamos a leer la carta que le hace el Señor a este Timoteo. Vamos a leer a Pablo para que vean cómo Pablo trata de enseñar a su equipo Timoteo. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo, pastor? Que la iglesia es un equipo de Timoteos. ¿Entendieron eso? Sí. La iglesia es de Timoteo. Muchos amados que dicen, el Timoteo es cristiano. Digo, no, Timoteo eres tú. Cristian es un Timoteo más. Pero la iglesia es una iglesia de Timoteos que tienen un líder, un Moisés, que le llama a esos Timoteos hijitos míos. Cuando tú no tienes revelación sobre eso, no se te ha revelado, va a haber conflicto en tu vida. Amén. Lo digo por experiencia. Segunda carta que le hace Pablo a Timoteo, vamos a leer del 1 al 7, y aquí tenemos que ver un poco cómo Timoteo tiene que reflexionar. Y ya no me atrevo ni a decir como dicen los mexicanos. Me cae el 20. Es como se ríe aquella. Sí, los mexicanos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Entonces tú tienes que tener cuidado. Una palabrita, una S cambia todo sentido. Pero la Biblia dice que para los santos todas las cosas son. Para los santos todas las cosas son. Así que cuando tú tienes santidad, cualquiera sabe que tú eres un hombre de Dios. Amén. Y no porque te equivoques puedes dejar de ser un hombre de Dios. 100% un hombre de Dios. Amén. Dice, miren esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, hermano amado, amado hijo, recuerden, iglesia, el pastor tiene paternidad. ¿O no te acuerdas cómo estabas? El pastor sabe los problemas de toda la iglesia. En lo que tú a lo mejor vas a orar por un hermano y tú ni sabes, el pastor ya la pasó por la sanidad, la viró al revés como un guante y sabe dónde el diablo la ataca, cómo la ataca, cuál es. Porque el pastor al cabo del tiempo tiene un tiempo contigo de sanidad. ¿Sí o no? Sí. Esto mismo pasó con Timoteo. Él lo conocía. Dice, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Ahí está hablando alguien que le está diciendo, hijo, y le está diciendo qué hace por ese hijo, cómo se preocupa por ese hijo, cómo ninguno de tus problemas le pasan desapercibido a ese hijo. ¿Sí o no, Alex? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo, oigan esto, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Conoce su vida, lo pasó por la sanidad, lo pasó por el filtro, sabe cómo se llama la abuela, los hijos, saben quién es Arturo y saben quién es Gilberto. Le estaba diciendo, ¿sabe? Yo sé quién es Daniel y yo sé quién es David. Y yo conozco a Luna. Ya cuando tú oyes eso, tú dices, wow, entonces me conoce mi vida. Conocía la vida de Timoteo. Oraba por Timoteo. Amaba a Timoteo. Y lo reconocía como un hijo. No había discrepancia. Pero había pasado algo. La iglesia que estaba dirigiendo Timoteo era la iglesia de Éfeso. Y había problema, conflicto. Y había pasado algo. Y él tuvo que recordarle cosas. Le dice, y esa fe que tuvo en Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios. Se estaba apagando el fuego.
había un enfriamiento, había permitido que el diablo entrara y había empezado a enfriar su vida. Y Dios le dice a través de Pablo, aviva ese fuego, el don de Dios que está en ti, por la imposición de mi mano. Aquí queda otra cosa bien clara. Le está diciendo, recuérdate, Timoteo, quién yo soy. En Cristo. Le estaba diciendo a Timoteo, recuérdate que yo soy el que impongo mano. Y tú estás pastoreando ahora, o tu vida está bajo una cobertura que empezó con mi imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Él había notado que había un enfriamiento en Timoteo. Y él empezó a recordar a Timoteo que él no llegó de fly. Que él es parte del equipo de Dios que te junta a un ministerio para llevar a cabo una obra. Tú te alineas, Timoteo, al plan de Dios. Tú te alineas, Timoteo, a la fe que hay en Dios, a tus enseñanzas, a lo que se te hizo. Y te acuerdas, Timoteo, cuando te puse la mano. Te acuerdas, Timoteo, cuando puse mis manos sobre ti. Y que si tú avivas el fuego, vas a volver a sintonizarte con la misión y la visión del pastor. Por eso hay miles de iglesias y a cada cual tiene que buscar. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? ¿Cuál es la fe de la iglesia? ¿Cuáles son los preceptos de la iglesia? Nosotros somos un equipo apostólico y profético llamado a traer el reino de Dios. Claro, para traer el reino de Dios hay que quitar el reino del diablo. Entonces tú llegas a una iglesia, muchas veces sin saber ni quién tú eras. El líder te empieza a dar identidad y empieza a pasar la identidad para que tú empieces a mirar la identidad. Empiezas a morir tú y empiezas a activarte. Aquí se me acercó alguien que pasó un curso de pastor y me dijo, pastor, esa palabra que usted dice de desaprender, no la entiendo, porque la palabra esa que usted está diciendo es que yo tengo que olvidarme de todo lo que aprendí y empezar a aprender lo tuyo. Y yo, ¿qué piensa que le dijo el pastor? Amén. Amén. Todo lo que te enseñó el cura tengo que quitártelo. ¿Sí o no? Y te voy a traer rema del cielo. Aleluya. Y vas a hacer una bomba. Porque hasta ahora, con aquellas enseñanzas que... ¿Cuántos tiros tú has dado? Entonces, ir a una iglesia es un error. Es ir a un equipo donde yo soy la iglesia. Llego donde está el comandante en jefe y le digo, uno, mis dones, uno, todo lo que Dios me ha dado, en función del ministerio que Dios le ha puesto a liderear. Así de claro. ¿Cuál es su visión? Y entonces el pastor empieza a traerle revelación de su identidad. Amén. Si así no funciona, viene siendo un error. Porque entonces se cumpliría lo que dice Amos, capítulo 3, versículos 3 y 4. Tormenta que crea la iglesia. Y le estoy haciendo un esbozo, porque ya dije el martes pasado que estamos parados en la tormenta, que tenemos que hacer. Y ahora le estoy diciendo cuando nos buscamos mismo
nosotros mismos nos buscamos, valga la redundancia, las tormentas. Dice la palabra de Dios. Andarán dos juntos si no estuvieras de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin saber que te va a meter mano y va a tenerte por presa. Dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no lo apresare. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo, hay una ley espiritual que tú estás violando, que se llama la ley del acuerdo, y para nada servirá el andar con alguien que tú no estés de acuerdo. El domingo antepasado dije del poder de la asignación, donde Dios nos lleva. Le digo porque pastor fue llamado por Dios en tierras lejanas y me pasó como a Jonás. Quería mi ministerio, lo que había aprendido, todo, y él me dijo, no. O me obedeces o te echo al mar. Y le dije, te obedezco. Sí. Y por eso llegué a este lugar, cumpliendo mi asignación. Pero lo dije como dijo Moisés. Si Jehová no va conmigo, no me muevo. Si Jehová no va conmigo, no me muevo. Pastor, deme una señal de que estoy en el lugar correcto. ¿Quieren saber una señal que están en el lugar correcto? Cuando siempre que el pastor te ministre piensa que te están pisando los pies. Cuando tú empiezas a ser confrontado. Cuando tú empiezas a ser confrontado, tu yo empieza a ser confrontado, tus conceptos empiezan a ser confrontados. Cuando tú salgas y digas, pastor, porque eso precisamente es el maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dos andarán dos juntos sin que no estén de acuerdo. Se llama el poder del acuerdo. Si dos se pusieron de acuerdo, dice, todo lo que le pidan al Padre será hecho. Por eso es que hay cosas que no has logrado. Estás operando en el poder de desacuerdo. La Biblia plantea que no piense que el que tal haga recibirá algo. Amén. Amén. Característica de cuando estoy en el lugar correcto. Cuando constantemente el siervo de Dios no viene a regalarme el oído, sino a confrontar mi vida. A decirme no cuando yo quiero decir sí. Y a decirme sí cuando yo quiero decir no. Entonces empieza una confrontación. Claro, la palabra de Dios dice que por su fruto se conoce el árbol. Fruto. Tú puedes pararte y decir, yo soy un mango. Otro dice, yo soy mandarina. Pero yo te voy a decir, enséñame los frutos. Tú eres un mango, ¿dónde están tus mangos? El pastor va a empezar a ver tu fruto aquí. Fruto de que a ti te ha caído el 20. Y te puedes ya responder las 5 preguntas. ¿De dónde soy?
quién soy, cuál es mi misión, con qué cuento, y hacia dónde me dirijo, ya los frutos. Eso es lo que te enseña el pastor. ¿Quién eres? Pero el pastor también quiere frutos. Porque tú puedes decir, como te dije que tú eres un mango, y yo vengo, tengo sed o deseo de comerme un mango. Y cuando me acerco a ti, lo que hallo es hoja. Y no me digas tu récord. Frutos en el ministerio. Frutos. Amén. Amén. Vamos a la hojita. Pues Timoteo se estaba enfriando. Dios le dijo a través de Pablo, aviva el fuego. Acuérdate que tú tienes a alguien que te puso la mano, sujeción. La palabra de Dios dice, sujetaos a los pastores. Hebreo. Me gusta mucho porque Marinita siempre lo citaba cuando tenía que orar por los pastores. Ella siempre citaba hebreo, donde dice sujetaos a los pastores como alguien que tiene que dar cuenta por ti. Es decir, sujetaos en un lugar donde hay teocracia, no democracia. Amén. Amén. Y Dios no nos ha dado, como les contaba, ayer estaba ministrando y yo estábamos ministrando con Ale. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, el poder que cargamos, el amor que cubrirá multitud de faltas y el dominio propio, el aprender a sujetarnos. Sujetarnos. Aprender a sujetarse. En la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay teocracia. La iglesia tiene que estar sujeta a su papá porque ella es un Timoteo. ¿Entendieron eso? O tengo que dar una conferencia sobre ese tema. Dice, todos experimentamos lo que podríamos llamar tormentas en la vida, las cuales pueden ser interpersonales, las cuales pueden ser económicas, las cuales pueden ser emocionales, físicas o tormentas espirituales. A veces incluso son el resultado de nuestras propias decisiones imprudentes. Prudencia, una de las características de los espirituales. Prudente. ¿Qué es lo que es la prudencia? Analizar algo antes de hacerlo. Analizar algo antes de decirlo. Ser prudente. La prudencia dice, eso sí se puede hacer. La prudencia dice, eso no se debe hacer. Lo que está diciendo aquí la palabra o el escrito es que muchas veces nos enredamos porque hemos actuado sin tener prudencia. Y cuando tú no tienes prudencia, tú eres un imprudente. ¿Sí o no? Y eso a veces nos va a traer tormentas. El problema que nos llega puede ser la cosecha de lo que hemos sembrado en el pasado. Dios va a empezar a confrontar tu vida y va a ir al pasado. ¿Cómo te comportaste en el pasado? La palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son como el viento. Amén. Y ese fue sin duda el caso que vimos en Jonás. Él se metió en berenjenales, empezó a hacer cosas, parece que él acostumbraba a ser un desobediente, no se sujetaba a nadie.
¿Y por qué una de las cosas que Dios te pone pastores? ¿Por qué Dios te pone líderes? ¿Por qué Dios te pone el ángel de la iglesia? En los años míos, que me imagino que son los años de Marinita, en el Evangelio, somos del siglo pasado, en el Evangelio, de la década de los 90, Marina ya de los 80, en el Evangelio, y le hablo de una anciana que tiene más de 40 años en el Evangelio, y sabe que soy su padre espiritual. Nos enseñaron en las iglesias, que en aquel tiempo eran las iglesias pentecostales, que el pastor, así claro estaba, declarado en los conceptos de la iglesia pentecostal, de las asambleas de Dios, el mayor movimiento evangélico a nivel mundial, las asambleas de Dios, de donde sale su pastor y de donde fui entrenado. Y tengo cosas viejas de allí, pero la unción apostólica me hace sacar cosas nuevas. El pastor se le reconocía como el ángel de la iglesia. Cuando te hacían las preguntas, que incluso tenías que pasar un curso o algo, el pastor era declarado el ángel de la iglesia. Miren el respeto que había un pastor. Miren el rango. Y entonces yo preguntaba, yo le decía, Señor, porque me chocó también, porque vengo del mundo donde hay jefes, ingenieros. Y entonces me decía, mira, ¿cómo la iglesia se va a sujetar a mí, que no me ve, si a ti, que te ve, no se sujeta? Ahí me quedé loco de por qué Dios te pone pastores. Y le dice, sujétense a ellos. ¿Cómo tú te vas a sujetar a Dios que no ve? Si al pastor que no ve, tú no te sujetas. Por eso no se quedó callado, digo, sujetado a sus pastores. Entonces tú tienes primero que ver el temor que a mí me influyeron, el ángel de Jehová. Después el papá. Después el pastor. Y yo la oveja. Menos mal que me llama Timoteos. Dice, ovejas. Jesús decía, yo soy el buen pastor. Y importancia de lo que Dios le estaba diciendo. Muchas veces veremos que Dios persigue cuando nos metemos en berenjenales nosotros mismos. Y estoy empezando por la casa. Dice que cuando empiece la limpieza, tiene que empezar por la... Entonces tu mensaje no tendrá vida si tú no estás sujeto en esa situación. Tu mensaje no tendrá vida si tu vida no es un mensaje. Tu mensaje no tendrá vida si tú eres un río arriba. ¿Sí o no? Romanos 6:23. Vamos a ver, ¿qué persigue Dios cuando nosotros mismos, Él permite que nosotros mismos creamos todo este problemón? Para ver qué busca Él, dándole continuidad y sigas parado firme en la tormenta. Pero hay cosas que arreglar. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El desconocimiento de la ley no te exonera de su cumplimiento. Un término jurídico. El desconocimiento de la ley no te exonera de cumplirla. Así que tú no puedes decirle a un policía o a un juez, yo no sabía que esa ley existía. Él dice, bueno, allá tú, por no haberla estudiado. Entonces la paga del pecado, aunque sea por desconocimiento, aunque sea porque tú hagas cosas y no sepas la repercusión que van a tener, la Biblia dice
que la paga de la desobediencia es muerte. Por eso es la misión del pastor enseñarte para que en su momento puedas, como Jonás, volver en sí. Amén. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Argumentando en la palabra lo que el pastor está enseñando. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios escudriña los corazones. Hay cosas que el pastor a lo mejor tú puedes hacer que él no sabe, o tú puedes cargar en tu corazón. Y el pastor, si no se le revela por el Espíritu Santo, no sabe cómo está tu corazón. Aunque para saber cómo está tu corazón, nada más tengo que dejarte hablar. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú cargas aquí, tú lo vas a vomitar. Entonces, pastor, para saber cómo está tu corazón, lo primero que va a hacer es que te va a decir, habla. Para ver cómo vaya adentro eso. Si hay falta de perdón, si hay rivalidad, si hay contiendas, si hay divisiones en tu corazón. Amén. Pero Dios sí lo sabe. Dios lo sabe todo. Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Y recuérdense que no hay nada oculto que no salga a la luz. Amén. Seguimos. Cuando Jonás trató de huir de la tarea que Dios le había encomendado, Dios le dio una misión, como nos da a cada uno de nosotros cuando llegamos a un ministerio. Él mete hermano, como hizo Pablo cuando llegó a la isla de Pasmo, que estaba lloviendo, y lo primero que hizo Pablo fue correr a buscar leña para ayudar. Pablo no se puso a contender con aquellos que estaban allí. Pablo no se puso a pelear con aquellos que estaban allí. Pablo, en cuanto llegó del naufragio, el libro de Hechos, último capítulo, narra esa historia, 30 y 31, cuando Pablo llega a esa isla, lo primero que Pablo hace es salir a buscar madera para avivar el fuego. Es decir, que llegó a una obra y empezó a meter mano. Y el que oraba por los enfermos, empezaron a sanarse los enfermos. Y si tenía un ministerio de intercesión, empezaba a llegar la gente a la iglesia. Y si tienen ministerio de liberación, empezaban a ser personas libres de ataques demoníacos. Es decir, llegar a un ministerio y ponerse activo en función de la obra del ministerio y de la misión del ministerio que tiene ese líder, que no fue puesto por hombre, ni hijo de hombre, que fue puesto por Dios. Amén. Meter mano, poner mano a la obra. Dios le dijo, haz esto, Jonás, que quiero hacer una obra en Nínive, quiero que tú vayas y profetices y pregones arrepentimiento, y tú lo que estás es mirando de tu vida, mirando lo que tú quieres hacer y tus conceptos y tus principios. Y me voy a ir para España, porque lejos dice para Nínive, dice que se fue para España. El Señor trajo una tormenta correctiva a su vida, correctiva. El Señor dijo, yo tengo que corregirlo. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios no quiere que tú sigas desacatado o desacatá. Dios no quiere que tú sigas desacatado o desacatá. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios dijo, tú vas a ver, Jonás, lo que te voy a hacer. Porque el objetivo es que entrarte en el camino, no que te pierdas y que te caiga un colirio para que vuelvas a orientarte en la misión. Y si ha venido el diablo a estorbarte, que lo eches fuera y empieces a caminar de nuevo con él. En función de tu ministerio, como Timoteo en la iglesia. Y debido a que el Padre nos ama, interrumpirá nuestros planes cuando insistamos en seguir nuestro propio camino en vez de someternos o sujetarnos a su voluntad. ¿Hasta aquí entendieron? Las tormentas de Dios. Aquello que cuando tú te soplas la nariz fuerte,
Dios permite que sangres. Las tormentas interrumpen nuestra rutina de tal manera que nos detenemos a considerar lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando el diablo empieza a entrampar a la iglesia, y empezamos a seguir los patrones del diablo, y empezamos a tener un comportamiento diabólico que es en contra de los planes de Dios, Dios dice, espera un momento, y crea un problema, una situación, una circunstancia, para que tú te detengas y reconsideres la situación. Y reconsidere la situación. Muchas veces nos estamos acercando a un problema y todavía en la misma situación seguimos pensando que nosotros somos los que tenemos la razón. Y Dios te dice, por ahí no vas a funcionar. Por ahí no vas a funcionar. Porque tú vienes con tus razones. Y como tú vienes con tus razones, al cabo del tiempo, cosa que ya tú habías dicho que no, vuelves a decir que sí. Y tienes necesidad que te vuelvan a recordar. Ya no hablamos eso. Ya no se demostró que esa idea no sirve. ¿Por qué insiste en eso? Si ya nos sentamos y analizamos que eso no funciona. Pero está como dicen por allá, del lado allá del río Bravo, dicen, está en tu macho. Las tormentas hacen que nos detengamos y quiero leer pronto a Ageo. ¿Cuánto has leído ese librito? La hermana Claudia dice Ageo. Gageo. Hageo. ¿Dónde es el inglés? Hageo. Hagi. ¿Viste? Ni muerto yo hubiera dicho eso. Hagi. Ella decía Haqueo. Mira, vamos a leyendo Ageo, capítulo 1, del 1 al 11. Y aquí hay una historia que nos va a recordar mucho a nosotros. Dice, en el año segundo, el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El pueblo siempre está pensando que él es el que manda, él es el que sabe, él es el todo. El tiempo de la casa de Jehová para que sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa atesolada. Y esta casa está desierta. Es decir, que nada más que te estás mirando tú. Y sacas tu currículo de ventaja. Y dice, no, yo me subo en los camiones a predicar. Y me voy por aquí, me voy por allá. Y me voy por aquí, me voy por allá. Y el Señor ya dice, ¿dónde están los que tú le predicas? No te estoy diciendo que no lo hagas. Pero ¿dónde? Lo que tú haces, ¿dónde está el récord? Medita bien sobre vuestro camino, dice el Señor. Párate. Busca al Espíritu Santo. Y párate. Y no te ponga a mirar el camino de nadie. Mira tu camino. ¿Cómo está tu camino? Dice, siembran mucho y recoge poco.
comen y no te llenas. Bebes y te quedas con sed. Te vistes y sigues con frío. Trabajas y todo lo que agarras con una mano se te va en la otra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestra camino, lo vuelve a decir. Miren, porque hay un conflicto, pero ¿te has puesto a mirarte tú? ¿O has pedido dirección de Dios para juzgar a otro? Dios te dice, párate tú. Y levantó un profeta para que le dijera al pueblo. Y se lo está diciendo el pueblo de Dios hoy. Párate y mírate. Sube al monte y trae madera. Y vamos a reedificar la casa. Y entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Porque el objetivo no es que te glorifique tú, ni que te lleve la gloria y la honra tú. Es en función de Dios para que la gloria sea de Él. Busca mucho y no haya nada. Y te encierra en tu casa. Pues yo te voy a disipar como un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos. O cuando mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, cada uno a hacer su vida. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia sobre tu vida. Y eres una mata de mango sin mango. Y llamé la sequía a tu vida. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de tus manos. Es decir, que viene la hecatombe total. Porque no está sintonizado con la función de la visión de la iglesia. Y por tanto Dios va a crear una tormenta para que tú te pares y medites. Amén. Amén. El versículo 9, 6, 9, 11, 10 y 11, Dios trajo el resultado de una mala actitud, de una manera rara de pensar del rey Zorobabel y del profeta Judá. Se crearon ese conflicto y después le dice Dios, trabaja como un mulo y siempre está pidiendo. Pero párate a meditar. Párate en las palabras que ya Dios te ha dicho. ¿Has sido obediente? Cuando tú quieres vas a ser obediente. ¿Cuándo vas a ser obediente? Mientras no termine de hacer lo que Él te está mandando, vas a seguir gritando. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que las tormentas las has creado tú? Párate. Medita. El segundo punto de lo que hace Dios es que nos hacen humildes. Recuerden lo que dije. Todo lo contrario de la humildad es el orgullo. El orgullo es que yo mío soy. Yo mío soy. Yo mío sé. Yo mío soy. Yo mío sé. ¿Entendieron eso? Dios va a buscar que seamos humildes. El Señor desafía nuestro orgullo y nuestra confianza
para que nos demos cuenta que nosotros no tenemos el control y que nada podemos hacer separados de Dios. Amén. Santiago 4:6. Es decir, primero capta nuestra atención para que nos detengamos en el camino y paremos, y luego para que nos haga más humildes. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, yo mío soy, yo mío sé, y da gracia a los humildes. Un corazón contrito y humillado no despreciará a tu Dios. Tú ganas más siendo humilde y sujeto que ser altivo y tratar de imponer tus razones. Nosotros no vivimos por razón. La razón la tiene el diablo. Repito, todo el que busca su vida la perderá. Y el que la dé por mí la salvará. La razón es del diablo. Nosotros vivimos por fe. Y la fe nos hace ser humildes. Amén. Amén. Importante, iglesia. Los conflictos o tormentas que nosotros mismos hemos creado. Dios para que tengamos, otro para que seamos más humildes. Salmo 138:6. Dios persigue que seamos humildes. Fruto del Espíritu, mansedumbre, humilde. Porque Jehová es excelso. Bendito sea Cristo. Atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos. Ellos, los hermanos, hoy cantaron alabanza. El hermanito Olivia me recordaba una alabanza que se cantaba en aquellos años. Pero esta es una alabanza también. Porque Dios atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Muy viejita. ¿Se acuerdan? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Esta es una alabanza. Dios al excelso, al que se justifica, al que se levanta, al que dice esto, Él lo mira de lejos. Más al humilde, el que dice, Señor, ese, Él lo atiende. Amén. Amén. Consecuencia de la tormenta, Dios lo que está buscando que sea más humilde. Proverbios 3:34. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Mira la importancia de ser humilde, de ser un Timoteo sujeto, humilde, acto para aprender, acto para decir a la orden, mi general. Amén. Pero vuelvo como empecé al principio. Esto tiene que haber sido revelado a tu vida. La paternidad tiene que ser revelada. La sujeción tiene que ser revelada. Si tú no tienes revelación en esa área, usted es cero patatero. Cero patatero. Porque te estoy dando versículos donde Dios te dice, no te levantes. Sé humilde. Dios te va a mirar más la humildad. ¿Sí o no? Tercer punto que Dios persigue, nos guía a arrepentirnos, que es lo que se llama a revalorizar, revalorar las decisiones que tomé y empezar a cambiar mi manera de pensar, empezar a cambiar mi manera de vivir. Pero tengo primero que arrepentirme. Tengo que decir, espérate un momento, me voy a salir de esta situación y la voy a mirar desde otro prisma. Voy a hacer una investigación. Voy a investigar más, voy a preguntar más. No llegue a Dios con cabeza erguida, ni con tus razones. Llega al Espíritu Santo para que Él te diga. Seguro que te va a decir. No pelees la causa. Humíllate. Cambia la manera de pensar.
A veces las consecuencias de nuestra desobediencia y rebelión son dolorosas y molestas, que tenemos que obligadamente arrepentirnos, recobrar la cordura, reconsiderar la situación, y entonces nos volvemos a Dios con humilde obediencia. Padre, yo soy tu hijo, tu hija, tu sierva, que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Busco cualquier desacuerdo. Una de las importancias que tienen los martes en esta escuela es que en esta escuela se puede participar. Si tú ves que hay algo que tú no te cuadra, no te traga, yo te doy un poquito de agua para que te puedas tragar el pan seco. Sí, pues no estoy obligado a que tú te tragues el pan. Pero si yo veo que se te está trabancando aquí, yo digo, Pedro, tómate un poquito de agua para que te baje. Pero te doy la oportunidad de que te pares y preguntes, pastor, explíqueme esa área. A lo mejor hay otros que están a tu lado que también tienen la misma duda y aprovechan para saciar su curiosidad en esa área. ¿Sí o no? Amén. Lucas, capítulo 15, del 11 al 32, trae otra historia. Vamos a verla. Esta no la sabemos. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué en esta historia? Porque dice que el muchacho, al final, cuando estaba con los algarrobos, dice, volviendo en sí, él había provocado una tormenta en su vida por una decisión que tomó y pensó que tenía la razón. Dame lo mío que me voy. Y fue a parar con los cerdos. Y allá con los cerdos dijo, espérate un momento, ¿qué hago aquí? Déjame mejor ir para allá. Y le pido perdón a Dios y a mi padre. Le dice perdón a Dios y a su padre. ¿Y por qué Jesús pone esa parábola? Y le habla de Dios y el Padre. Porque Dios instruye eso en una iglesia. Yo soy huérfano, valga la redundancia. Es decir que yo a la edad de 1 año fui huérfano de padre. ¿Qué quiere decir? Yo no tuve papá. Así que si hay alguien que le costó la paternidad, entender la paternidad, conocer la paternidad, fue a mí. A mí me costó porque yo nunca tuve ese papá que llegaba y me daba caramelo del bolsillo. O que él llegaba y yo le quitaba los zapatos. O que me montaba en su caballito. Yo me crié sin ese hombre, solito con mi madre. Entonces, cuando vengo al Evangelio me costó la paternidad, pero me fue revelada la paternidad de Dios. Así que yo lo aprendí, Dios me enseñó a ser un hijo a un niño que no tuvo papá, que fui criado por una madre soltera. Pero aprendí paternidad y aprendí a sujetarme a la paternidad. Y honro la paternidad. Amén. Esto es lo que dice Lucas. En ese momento Dios nos trae a que nos arrepintamos y él dice, y volviendo en sí. La iglesia a veces tiene que volver en sí y reconocer que le ha fallado a Dios y a su Padre. Amén. Y si no lo tenía en esa condición, empieza ya a tenerlo. Amén. Y por último, alinea nuestra vida con los planes de Dios. Ya no con nuestros planes, sino con los planes de Dios. Las tormentas hacen que dejemos de lado nuestros tercos planes, nuestras tercas decisiones, nuestras tercas razones. Y entonces nos sometamos a la voluntad de Dios. Así que el Evangelio es de sujeción, eso es una llave del reino. ¿Quiere conocer una ley de la cuarta dimensión? La sujeción. La sujeción. Jeremías 29:11 dice, todos lo conocen. Yo sé los planes que tengo para con ustedes, dice el Señor. Son planes de paz y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Amén. Amén.
Jeremías 29:11. Te alinea con lo que quiere Dios. Y empiezas a mirar que lo que está persiguiendo el enemigo es sacarte de la visión esa. Amén. Donde tú estás creciendo, donde tú estás aprendiendo. El enemigo te saca de esa situación. Amén. Amén. Aquí dice pensamientos. La nueva versión internacional dice planes. Porque yo sé los planes. Entonces tenemos que saber que Dios tiene planes con nosotros. Y a lo mejor nosotros estamos tratando de buscar nuestros planes. No. Es sujeto para orientarte con los planes de Dios. Y recuerden que Jesús decía, mi carga es suave y fácil de llevar. Aquí no se le viene a imponer a nadie una carga mayor que la que pueda pasar, sino que tú crezcas, porque una de las cosas que tiene el pastor es trabajar día y noche para cuando se pare aquí ministrarte sobre quién tú eres y cuál es el power que tú tienes. Y si tengo que entrenarte, te voy a entrenar. Y si tengo que pasarte por una escuela, te voy a pasar. Amén. Amén. Porque incluso tú llegas a un trabajo nuevo y lo primero que hacen es darte un entrenamiento, un training. Si el pastor tiene que trinarte, tiene que entrenarte para ponerte en función de su visión, el pastor te va a dar el training. Pero tú no puedes llegar allí al supervisor y decirle, no, ya yo pasé eso. No, ya yo me lo sé. Entonces, pues te quedas allá donde tú estabas. Vas a empezar en esa nueva obra, te voy a pasar un entrenamiento. ¿Sí o no? Clamar al Señor es lo mejor que podemos hacer en medio de la tormenta. Como Jonás debemos humillarnos, sujetarnos o someternos a la manera como Dios actúa con nosotros y a las herramientas que Dios ha puesto en nosotros. Y pasar de la rebelión, del orgullo, a la obediencia y a la sujeción. Y al final rendirnos a la voluntad de Dios, que es lo que persigue el pastor. Job 34:28 dice algo. Haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Dios atiende. Dice que sus oídos están atentos al clamor del pobre. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice Salmo 5:2? Bendito sea Cristo. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Si tienes esa confianza de clamar al Espíritu Santo, de entrar en su presencia, como hablábamos el domingo, y entrar a la roca, a la hendidura de la roca, Él va a hablar a tu corazón. Pero tú tienes que llegar a Dios rendido, humilde. Tú no puedes llegar a Dios con cabeza altiva y decirle, no, esto, mira lo que hicieron. No. Mira cómo se acercaban los hombres de Dios. Señor, es pecado, contra ti solo es pecado. Quita de mí si hay algo de iniquidad. Y el Espíritu Santo va a decir, sí, arrepiéntete. Amén. Dios no trabaja con personas vivas, Dios trabaja con personas muertas. Muertas a la carne y vivas en el Espíritu. Por eso dice que se pelee por él, guapee por él, se defienda a él. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué dice el Salmo 77, versículo 1 y 2? Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche,
sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Una gente extremadamente humillada, rota, Señor, sin nada de altivez, sin nada de orgullo. Isaías 65:24, último versículo. Miren cómo mira Dios. Antes de que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Dios es alfa y omega, Él lo sabe todo. Nada de lo que ocurre pasa desapercibido a sus ojos. Muchas veces nos metemos en berenjenales y es porque Dios quiere trabajar con nosotros, con nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que Dios la tiene que exponer. Hay áreas de nuestra vida que Dios la tiene que exponer. No hay nada oculto que Dios nos saque la realidad. Hay áreas de nuestra vida que Él la va a sacar. Muchos nos acercamos, como dice la pastora. Yo no sé de dónde sacó esa palabra. No sé si es de aquí, donde ella lo oyó. Ella dice mucho la gran garza. ¿Dónde sacaste eso? Como la gran garza divina, pero a veces le pone divina, dice, como la gran garza divina. Fíjate que yo siempre he tenido esa preocupación para preguntarle a la pastora, ¿de dónde ella saca eso de la gran garza divina? Y muchas veces Dios dice, Dios dice, te voy a agarrar como una garza divina y te voy a hacer como una gallina humillada. Y Dios va a exponer nuestro orgullo, y Dios va a exponer, y muchas veces fíjense lo que les voy a decir de la importancia, porque ustedes lo que quieren saber el código que yo recibí cuando les iba a dar esta enseñanza. Muchas veces nuestra tierra está seca. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Muchas veces ha llegado una sequía a nuestra vida. Muchas veces somos árboles sin fruto. Muchas veces nos vestimos mucho y seguimos teniendo frío. Y es porque hay áreas de nuestra vida que tienen que ser confrontadas. Hay áreas de nuestra vida que tienen que ser expuestas. Hay áreas de tu vida que Dios ha permitido meterte ahí, en ese sinsabor, en ese dolor, porque Dios está tratando contigo. Y muchas veces tú puedes hacer así. Y Él te hace así. Y tú. Y yo. Y tú. Y Él. Porque Él dijo, detente en tu camino. Reconsidera tu vida primero. Mira cómo tú estás. Mira quién tú eres. Es decir que, conclusión, Dios nos mete en la tormenta o permite que esa tormenta llegue a nuestra vida porque Dios quiere trabajar con nosotros. Si ves que te falta paciencia, te va a poner en un problema que sea un poquito largo para que aprendas a esperar. Si eres mecha corta, te van a llover. ¿Saben lo que son mecha corta? Lo que responden así. Entonces Dios dice, problema con ella, para que aprendas a poner la otra mejilla, para que no te defienda. Para cuando te manden a caminar una milla, camine 2, la milla extra. Y sea como Él, que te calle y trague. Que no te despierte, pero como vienes de un mundo de guerra, vienes de un mundo de discusiones, de pleitos, desde chiquitico te decían, cuando te da de. Llegamos de un mundo donde llegábamos a la casa y nos decía, procura no venir llorando aquí. Y entonces veníamos para defendernos nosotros. Y yo dije, espera un momento, no te defiendas. Te están pidiendo la blusa, dale también el pantalón. Te dieron un guantazo, no te defiendas, pon la otra mejilla. Te mandan a caminar una milla, camina 2. Dice Dios, ahí te voy a demostrar que estoy trabajando contigo.
¿Entendieron, iglesia? Amén. Ese papel guárdenlo. Sí. Para cuando se vean en alguna tormenta. Amén. Ya terminamos, amada, para que pueda ir para tu trabajito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado hoy. Literalmente, Señor, ha tomado la boca del pastor para dar una conferencia en estos temas. Te pido, Dios mío, no solo por lo que estamos aquí, sino por lo que nos están mirando, Señor. Y pueden estar pasando por un problema, una situación que ellos mismos los han creado, Señor. Pero que tú has utilizado para su bien. Porque tú quieres que se paren, que te atiendan, que se humillen, que se arrepientan, Señor, y que clamen a ti. Ese es tu pueblo, Dios mío. Un pueblo que antes era lobo y hoy es oveja, Dios mío. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque nos has ministrado a nuestra vida. Te damos las gracias y pidamos y rogamos, te suplicamos que esta enseñanza se quede en nuestros corazones, Dios mío. Y que empiece a abundar en nuestros corazones, Señor. Y que esta palabra sea revelada a nuestra vida. Te pido espíritu de revelación sobre la iglesia, Dios mío, para que pueda entender estos temas que hemos estado hablando. Te damos las gracias, Señor, y bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos despedidos.